Dieppe miró la carta en sus manos, una carta sin nombre, pero con un contenido que se quedó grabado en ella, como un susurro. «Él no te ha olvidado». Esas palabras cortaron su mente trayendo una serie de preguntas y una realidad que Dieppe nunca había imaginado que existiera. La primera parte era solo el comienzo, un comienzo que no era fácil de entender, porque el peligro ya había pasado por la ventana atacando sin previo aviso. Esa presencia hizo gruñir a Don, su perro fiel, una señal de alarma que nadie pudo ignorar. En el silencio de la habitación, James entró con un aire sombrío como si nada en este mundo exterior tuviera sentido para él. Pero todo esto no era casual. Algunas historias no comienzan con extraños, sino con aquellos en los que más confiamos, aquellos cuya sombra se extiende mucho más allá de lo que alguna vez imaginamos. Esta mañana, cuando la luz suave de la madrugada iluminó el suelo de madera a través de la ventana, la pequeña habitación donde la esperanza recién comenzaba a encontrar algo de paz se volvió pesada. En la vieja casa de madera nadie se sentía en calma. James estaba recostado en la pared, su respiración más tranquila después de la fiebre devastadora, pero sus ojos seguían llenos de cansancio como si el mundo entero estuviera presionando sobre él. Dieppe estaba a su lado, su mano suavemente sobre su brazo, mientras que con la otra sostenía un paño húmedo presionándolo contra su frente. La fiebre había bajado hacía tiempo, pero su preocupación no la dejaba, no solo por su estado, sino por lo que estaba oculto en la oscuridad. La imagen de James desplomándose, su cuerpo débil por la fiebre, casi inmóvil, mientras ella solo miraba incapaz de hacer nada, seguía persiguiéndola como una pesadilla interminable. En una esquina de la habitación, Nee permanecía en silencio, sus ojos fijos en Don, su fiel amigo. El perro, cuyo pelaje suave y cálido en ese momento estaba tenso con las orejas erectas, observaba la puerta como si alguien estuviera mirándolos. La sombra en el bosque de bambú había hecho reaccionar a Don, y aunque nadie lo dijera, todos sentían que algo no estaba bien. Bajwien estaba junto a la ventana, sus ojos perdidos en el espacio exterior entre los troncos de bambú y el hombre inmóvil en la cama. El miedo era evidente en cada línea de su rostro. Susurró suavemente, pero cada palabra desgarró el pesado silencio de la habitación. «Dieppe, la sombra esta mañana. Seguro que era solo un animal, ¿verdad?» Dieppe no respondió de inmediato. Dentro de ella, una parte de la verdad ya había comenzado a brotar, pero no podía decirla. Demasiadas cosas extrañas habían sucedido en las últimas semanas, demasiadas señales que no podía ignorar. Susurros, señales extrañas de personas que parecían saber algo que ella no podía comprender. Eran advertencias que no quería creer, hasta que sostuvo la carta en sus manos, aún caliente desde el momento en que la abrió. «Él no te ha olvidado». Esas palabras no eran solo una advertencia, eran un recordatorio de un pasado enterrado, de alguien que ella pensó que nunca regresaría. Todo, aunque se había estabilizado por un breve tiempo, comenzaba a desmoronarse nuevamente. Los secretos, las promesas no cumplidas y los fantasmas del pasado estaban comenzando a salir a la luz. La sombra que Bajwien temía no era solo un animal, sino algo mucho más grande, más oscuro, acechando justo en su puerta. Dieppe miró la débil luz que entraba por la ventana, esperando una respuesta de su propio corazón, pero sabiendo que la verdad, una vez revelada, ya no sería fácil de ocultar. Ahora la carta estaba arrugada, las arrugas desvanecidas por haber sido tocada demasiadas veces, sin nombre del remitente, sin firma, solo una línea fría. «Él no te ha olvidado». Dieppe la había escondido cuidadosamente para que James nunca lo supiera. Él acababa de regresar aún débil por las heridas. ¿Cómo podría ella ponerle este miedo sobre sus hombros? Un miedo inexplicable, una pregunta que ni ella misma se atrevía a enfrentar. Mientras ella evitaba enfrentar su propia pregunta, el sonido de pasos firmes y decididos resonó desde el patio.
Don gruñó un gruñido bajo amenazante que ella sabía bien que no era señal de calma. Dieppe se levantó rápidamente, su cuerpo tenso como si todos sus sentidos estuvieran alerta. Antes de que pudiera hacer algo, una voz familiar sonó desde fuera de la puerta. «Dieppe, soy yo, Lee». Dieppe exhaló aliviada, pero su respiración temblaba incontrolablemente. El oficial Lee entró al patio, se quitó el casco, pero su rostro mostraba una seriedad inusual. Saludó cortésmente a Bahuyen y asintió con la cabeza a Ni antes de entrar. La mirada de Lee se detuvo inmediatamente en James, que seguía acostado en la cama con vendas en las heridas. Un atisbo de sorpresa brilló en sus ojos al ver a James, pero rápidamente lo ocultó y se acercó. «No estás exagerando», dijo Lee suavemente a Dieppe con una voz grave. «De verdad él ha ido más allá de sus límites». James trató de sentarse, pero el dolor aún le hizo fruncir el ceño. «No es tan grave como parece», dijo, pero su voz se quebró por la fiebre que aún no había pasado por completo. Lee lo observó fijamente, sus ojos afilados como si pudiera ver a través de los pensamientos de James. «Tal vez», dijo Lee, «pero tú sabes más que nadie». Dieppe giró hacia un lado permitiendo que Lee se acercara más a James. Se arrodilló junto a la cama, su mirada fija en ella seria. «Necesitamos hablar», dijo Lee suavemente. «Todos nosotros». Un ambiente pesado llenó la habitación. Dieppe cerró lentamente la puerta detrás de ella, bloqueando la luz de la mañana, creando un espacio oscuro como una preparación para algo que estaba por suceder. «Dieppe me ha hablado de la sombra afuera», continuó Lee. «Y creo que no es la primera señal de esto». Miró por la ventana donde las cortinas se movían suavemente con el viento como si una mano invisible las acariciara. La sensación de inquietud creció, y Ni suspiró, su rostro tenso aferrándose al pelaje de Don. Ella no dijo nada, pero sus manos blancas como la nieve hablaban por sí solas. «No es una coincidencia», dijo Lee. «Alguien ha estado aquí, alguien que sabe que James acaba de regresar». Dieppe sintió su garganta apretarse. La tensión se extendió desde su pecho hasta su cuello, impidiéndole hablar. «Oficial Lee, hay algo más», dijo con voz temblorosa. «Recibí una carta hace unos días». Sacó la carta de su bolso, sus manos temblando como si no pudiera soportar otra verdad. Lee abrió la carta. Su mirada cambió de inmediato, su rostro se oscureció. Y en ese momento Dieppe sintió la gravedad en cada movimiento de él. «¿Sabes quién la envió?» preguntó Dieppe, aunque no esperaba una respuesta tranquila. Lee negó con la cabeza, pero no parecía sorprendido. «No hay nombre ni nada que reconozca en la escritura», dijo, «pero esto...». Levantó la carta. «Esto no es una broma, alguien quiere que lo veas». James frunció el ceño, las preguntas en su mente nunca habían sido tan claras. «¿Una advertencia sobre qué?», preguntó con tono serio. Lee no respondió de inmediato. Miró alrededor de la habitación como si estuviera buscando alguna señal, observando las paredes, la puerta y el bosque de bambú detrás de la casa, la sombra oscura como una amenaza suspendida tras ellos. «Esto no comenzó cuando James desapareció», dijo Lee con voz suave pero sin perder la gravedad. «Comenzó mucho antes y está relacionado con algo más personal de lo que pensamos». Dieppe sintió su corazón detenerse, esas palabras desgarraron todo dentro de ella. Miró a James, pero él apartó la vista sin querer enfrentarse a algo que no estaba listo para comprender. Lee continuó. «He revisado en los puestos de control, los oficiales informaron sobre un hombre». Dieppe sintió cómo la tensión aumentaba aún más, los secretos que nunca quiso saber comenzaban a revelarse, y nadie en esa habitación podría retroceder. Dieppe sintió su estómago retorcerse, cada pregunta repitiéndose una y otra vez en su mente durante las últimas semanas. ¿Cuál es mi nombre completo? ¿Dónde vivía antes? Incluso el jardín donde solía trabajar.
Cada pregunta se clavaba como una herida profunda, haciendo que todo su mundo pareciera tambalear. ¿Quién podría hacer preguntas así? ¿Por qué preguntan? Su mente daba vueltas abrumada por preguntas sin respuestas. Lee respiró profundamente y luego se giró hacia James. No se apresuró, sino que dijo suavemente. James lo llamó con calma. Creo que es el momento de que se lo digas. Aunque las palabras de Lee eran suaves, el peso de ellas hizo que el cuerpo de James se pusiera rígido de repente. Dieppe se giró hacia él, su voz temblando. ¿Qué debo saber?, preguntó su corazón lleno de ansiedad. James guardó silencio sus ojos, evitando mirarla sin enfrentarse a ella. No es el momento, respondió con voz cansada, como si estuviera lidiando con verdades demasiado grandes para compartir en ese momento. Lee se levantó, ya no insistió, solo dijo suavemente. Déjalo salir un momento, dijo a Bahuyen y Dieppe. Continuaremos después. La puerta se cerró y el aire en la casa se volvió aún más denso. Solo quedaban 3 personas, James, Dieppe y Lee. El espacio se sentía estrecho, como si las paredes de madera estuvieran escuchando cada palabra, cada respiración. Dieppe levantó la cabeza, su voz era tan baja que solo James podría escucharla. «James, ¿qué está diciendo?». Podía sentir la tensión en cada palabra que él pronunciaba, pero de alguna manera sentía miedo. James respiró profundamente mirándola a los ojos. «No quiero que te preocupes», dijo su voz ronca. «No cuando estás embarazada, no cuando intento regresar a casa, no cuando tienes miedo». «¿Miedo de qué?», susurró Dieppe, pero su corazón empezó a latir más rápido. La respuesta que temía se estaba acercando. James suspiró un suspiro agotado, como si no hubiera más lugares a donde huir. «La verdad, la sombra que viste, la carta, las preguntas sobre ti». Se detuvo sin atreverse a continuar. Dieppe sintió un pinchazo en su corazón, se inclinó hacia él, sus manos temblando, lista para recibir una respuesta, aunque sabía que podría cambiarlo todo. James bajó la mirada, su voz se hizo baja como un susurro casi inaudible. «Solo una persona puede intervenir en mi vida de esta manera», susurró. El aliento de Dieppe se detuvo. Miró a James con los ojos bien abiertos sin entender lo que oía. Él levantó la mirada, sus ojos llenos de un dolor imposible de ocultar. «Su padre», dijo de manera simple, pero cada palabra fue como un golpe directo en su corazón. El silencio se apoderó de la habitación como un golpe fuerte. Dieppe sintió que el aire se le escapaba del pecho y sus manos temblaban sin saber qué hacer. Estaba preparada para algún tipo de peligro, pero no para esto, no para él. «Su hijo», susurró Dieppe como si esas palabras pudieran borrar todas las dudas, pero sabía que no podían. James asintió lentamente, el dolor evidente en su rostro. «James», suspiró Dieppe, «¿cómo sabe su padre algo de mí? ¿Por qué le importa dónde vivo? ¿Por qué envió a alguien aquí?». James no respondió de inmediato. Se recostó, su mirada perdida en recuerdos dolorosos, recuerdos de hace mucho tiempo. Cada vez que pensaba en su pasado, sentía que vivía en una pesadilla de la que no podía despertar. Lee aclaró su garganta suavemente, cortando el silencio. Dieppe comenzó. «Antes de que conocieras a James, antes incluso de que él trabajara en el jardín, su padre ya tenía una historia de control y manipulación muy profunda». James tembló al escuchar esto, pero no protestó. Sabía que Lee tenía razón y lo que él decía ya no le sorprendía. Dieppe negó con la cabeza, sintiéndose atrapada en una historia que no quería ser parte. «Pero eso es entre él y su padre», dijo. «¿Por qué me concierne a mí?». James la miró, realmente la miró, y en sus ojos Dieppe vio una culpa insoportable. «Porque te elegí», susurró su voz quebrada. «Y cuando te elegí, significaba que lo rechacé a él». El corazón de Dieppe se apretó dolorosamente. Esas palabras fueron como una maldición, pero en su corazón surgió un sentimiento intenso de amor y protección. James continuó, su voz más entrecortada. «Él cree que tú me cambiaste. Él piensa que tú... Él te culpa por todo lo que él ha llegado a hacer», susurró James, y cada palabra de él fue como un cuchillo clavado en el corazón de Dieppe.
Pero eso aún no explicaba la sombra que ella había visto, no explicaba la carta, no explicaba por qué alguien la estaba vigilando. Dieppe se sentía atrapada en una pesadilla sin salida. Respiraba entrecortadamente preguntándose si sería capaz de enfrentarse a esta oscura verdad. James cerró los ojos como si intentara protegerse de los recuerdos que comenzaban a volver. Lee se acercó a él y puso una mano firme sobre su hombro. «James, cuéntale el resto», dijo Lee suavemente. James tragó saliva, su voz débil, como si cada palabra que saliera de su boca fuera un dolor imposible de ocultar, porque esta no es la primera vez que él hace algo así. Dieppe dejó de respirar. Un miedo profundo se apoderó de ella, haciendo que cada célula de su cuerpo se quedara rígida. James apretó la manta con las manos, sus dedos blancos, como si estuviera tratando de contener una tormenta. «Cuando era pequeño», dijo su voz tan baja que casi no se podía escuchar, «intenté irme de casa solo por un día para visitar a un amigo con el que mi padre no estaba de acuerdo». Dieppe sintió como si su garganta se cerrara, incapaz de respirar, pero no podía apartar la mirada de James. Él continuó con la mirada perdida, como si estuviera mirando un pasado que no podía borrar. «No sabía que él había contratado a alguien para seguirme». Un escalofrío recorrió la espalda de Dieppe. Él me enfrentó a la mañana siguiente preguntándome a dónde había ido, a quién había visto cada minuto que estuve fuera. Una lágrima rodó por la mejilla de Dieppe que no pudo detenerla. James hizo una pausa como si las siguientes palabras fueran demasiado pesadas para ser pronunciadas. «Pensé que lo había detenido», susurró. «Pensé que cortar la relación, dejar el dinero y el trabajo haría que él me dejara ir». Dieppe de repente lo entendió como un golpe directo al corazón. «Pero no te dejó ir», suspiró ella, su voz quebrada. «No», respondió James, suspirando. «No me dejó ir». Lee cruzó los brazos observando en silencio cada reacción de James. «Esto es lo que descubrí. Alguien ha estado siguiendo a Dieppe durante mucho tiempo, no recientemente, sino antes de que James desapareciera». La voz de Dieppe tembló, sus ojos se abrieron en shock. «James, ¿por qué no me lo dijiste?» Se sentía como si la estuvieran empujando a un abismo sin fondo, sin saber qué hacer a continuación. James la miró, realmente la miró, y en sus ojos Dieppe vio una culpa insoportable. «Porque tú mereces paz», susurró su voz quebrada. «Porque no quiero que vivas con miedo». Dieppe se secó las lágrimas, pero seguían cayendo sin control. Lee bajó la voz como si se estuviera preparando para revelar una verdad importante. Dieppe, la sombra de esta mañana no fue una casualidad. Alguien había revisado la casa, conocía la ubicación de las ventanas, sabía que James había regresado. La habitación se sumió en un silencio pesado. El miedo envolvió el espacio. El corazón de Dieppe latía tan fuerte que sentía que resonaba por toda la casa. «Entonces, ¿qué debemos hacer ahora?», susurró su voz llena de miedo. James la miró, realmente la miró, como si este fuera el último momento en el que podía compartirlo todo. Algo en él se rompió. «Dieppe», susurró su voz temblorosa. «Hay algo más». Ella lo miró lentamente, temerosa de lo que iba a venir. Él tragó saliva evitando mirarla, como si no pudiera enfrentar esa verdad. «Mi padre...» Se detuvo como si no pudiera decir más. Lee puso una mano firme sobre el hombro de James, un gesto reconfortante pero fuerte. James cerró los ojos, intentando liberarse de la culpa que lo envolvía. Él ya hizo esto antes. Dieppe sintió que su pecho se oprimía, como si el aire en la habitación de repente desapareciera. No podía respirar, solo podía quedarse allí esperando las siguientes palabras. James bajó la voz como un susurro tan suave que apenas se podía oír. «Él no solo me siguió». Dieppe sintió que se le detenía la respiración. Pasó un latido del corazón antes de que él continuara mirando hacia el vacío sin mirarla. «Él también siguió a mi madre». Dieppe se quedó paralizada sin poder moverse. Las siguientes palabras de James fueron casi inaudibles, y lo peor de todo,
Dieppe se inclinó hacia él sin atreverse a respirar, sin atreverse a mirarlo, como si temiera que si lo hacía esta verdad se rompería y no podría soportarlo. El corazón de Dieppe latía con fuerza, cada golpe resonando en sus oídos. James abrió los ojos y en su mirada había una herida antigua profunda y que nunca se había curado por completo. Ella podía sentir el dolor en su mirada, pero lo que más la sorprendió fue su silencio, como si ya no tuviera fuerzas para protegerlos. Toda la habitación estaba llena de una tensión insoportable, y en ese aire sombrío Dieppe se dio cuenta de que estaban al borde de una verdad a la que nunca estuvo lista para enfrentarse. La segunda parte de la historia comenzó cuando la tranquila mañana en la casa de madera de Dieppe se rompió por una presencia inesperada. El oficial Lee, quien había sido su apoyo, entró con noticias que ella nunca quiso escuchar. La sombra en el bosque de bambú no fue un accidente, dijo Lee. Su voz carecía del consuelo que ella esperaba. Esas palabras fueron como un golpe al corazón de Dieppe, casi haciéndola caer. La sombra, las señales, todo lo que había sospechado ahora se confirmaba, y el miedo dentro de ella crecía cada vez más. A medida que la tensión aumentaba, Lee reveló un detalle aún más aterrador. «Alguien ha estado preguntando por ti durante las últimas semanas», dijo mirándola fijamente como si estuviera midiendo su reacción. «Alguien que conoce tu pasado». Esas palabras fueron como una bofetada, haciendo que Dieppe sintiera que el aire se le escapaba. ¿Quién podría estar siguiéndola? ¿Quién sabía detalles que ella había intentado enterrar? James, empujado a la pared por la verdad que tanto había evitado, finalmente no pudo seguir en silencio. «Es cierto», admitió su voz ahogada. «El peligro no viene de extraños, viene de mi padre». Esas palabras fueron como una separación, una cortina de secretos que se levantaba revelando un pasado que James había esperado que se olvidara. Su padre, a quien siempre había temido, era la mayor amenaza para ellos. Dieppe sintió que estaba de pie en medio de una tormenta. Las revelaciones la aterraban aún más. Lee continuó sin prisa, pero lo suficientemente fuerte como para calar en cada parte de ella. El padre de James tiene una necesidad profunda de control, una manipulación que ha utilizado toda su vida para dañar a James. Dieppe escuchaba como si fuera un rayo cada palabra, desgarrando las capas de protección que había construido durante todo ese tiempo. James no la miraba, su mirada estaba perdida, como si no se atreviera a enfrentar la verdad que había estado ocultando tanto tiempo. «Él me seguía desde que era pequeño», dijo, cada palabra como una herida abierta. «No solo me seguía, sino que me controlaba, me obligaba a hacer lo que él quería». Dieppe no podía creer lo que acababa de escuchar. Las cosas que pensaba que eran solo parte del pasado de James ahora se convertían en una amenaza que ponía en peligro su propia vida. Esta amenaza no venía de extraños, no de fantasmas del pasado lejano. Estaba justo frente a ella, en su familia, en las personas en las que más confiaba. Las revelaciones continuaron profundizando más, desvelando los patrones de manipulación, vigilancia y el dolor que James había sufrido. Lee miró a Dieppe, la preocupación visible en sus ojos, y ella supo que esta verdad no solo afectaba a James, sino también a ella. «No quiero que vivas con miedo», susurró James como si fuera una disculpa no expresada. «Pero no hay otra opción. Él no se detendrá». Dieppe sintió su corazón apretarse. Estaba preparada para los peligros del exterior, pero no para esto. La sombra, la carta, las preguntas, todo esto era solo el principio. Esta amenaza no solo afectaba su seguridad, sino también las verdades que no podía imaginar, las sombras que habían estado ocultas en la familia de James desde hace mucho tiempo. Y ahora estaban aquí en su vida. Dieppe se sentó en silencio sin poder apartar la vista de James. Su corazón parecía detenerse, cada palabra que él pronunciaba la golpeaba como una ola, golpeando la orilla, arrastrando consigo todas las emociones y la estabilidad que alguna vez tuvo. Los secretos del pasado que solo había comenzado a intuir ahora se sentían como una pila de escombros inevitable, y ella estaba de pie justo en el centro de todo eso.
James se sentó, sus manos aún apretando la manta. Su rostro estaba serio, pero no podía ocultar el dolor. «No entiendes, Dieppe», susurró su voz ronca por el cansancio no solo físico, sino también emocional. «Él no es solo mi padre. Fue la persona que me hizo ser quien soy, la que moldeó todo en mi vida». Dieppe lo miró, sintiendo cada palabra como una herida que comenzaba a sangrar. No podía decir nada, solo se quedó allí sin atreverse a respirar por miedo a que la cruel verdad la desbordara. Quería entender, quería compartir su carga, pero el miedo dentro de ella era tan grande. No podía imaginar la vida de James, todo lo que tuvo que soportar siendo controlado, viviendo bajo la sombra de un hombre tan poderoso. Lee estaba cerca como un observador, pero no del todo ajeno. Miraba su rostro, reflejaba preocupación. Sabía mejor que nadie que esto no sería fácil y que no terminaría allí. Los tres estaban ante un cruce de caminos sin retorno, un lugar donde toda la verdad tendría que salir sin importar las consecuencias. James no puede seguir callando. Finalmente Dieppe habló, sus ojos llenos de lágrimas, pero con una determinación que crecía en su interior. «No podemos vivir más con miedo, ¿verdad? Tienes que decirme todo, no solo por mí sino por ti mismo. No puedes seguir viviendo a la sombra de tu pasado». James levantó la mirada mirándola a los ojos. Su mirada era una súplica, como si estuviera buscando un perdón que no sabía si encontraría. «Tú no sabes nada», dijo suavemente. «La sombra que viste la carta, todas esas preguntas sobre ti, todo está relacionado con él. Mi padre nunca me aceptó. Siempre buscó controlar mi vida, obligarme a hacer lo que él quería». Dieppe apretó las manos, pero no apartó la mirada de él. «Entonces, ¿por qué no te rebelaste contra él?», preguntó, cada palabra cargada de frustración. «¿Por qué dejaste que él te controlara así?». James se quedó en silencio sin decir nada. Su rostro se inclinó hacia abajo como si estuviera enfrentándose a un monstruo que no había podido derrotar durante mucho tiempo. «Porque no sabía qué más hacer», dijo, su voz se fue apagando. «Cuando era niño siempre pensé que si hacía todo lo que mi padre quería, él me amaría. Pero poco a poco me di cuenta de que nada de lo que hiciera cambiaría su manera de ser». Dieppe sintió como si su corazón se detuviera. Esas palabras la golpearon fuerte. James, una persona fuerte, la que ella pensaba que nunca sería débil, ahora estaba atrapado en esos oscuros recuerdos de los que no podía escapar. Lee se acercó a ellos, miró a Dieppe y luego a James y dijo: «Esto no es solo una cuestión entre James y su padre. Nos involucra a todos, especialmente a ti, Dieppe». Hizo una pausa esperando la reacción de Dieppe. «La sombra de afuera, las personas que te han estado siguiendo, todo tiene un propósito. Y me temo que él no solo está interesado en James». Dieppe sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Qué quiere? ¿Qué quiere él?», preguntó, su voz temblando. Lila miró, sus ojos agudos pero llenos de preocupación. «Él quiere controlarlo todo, quiere que James regrese con él y no se detendrá hasta conseguirlo, pero tú no te dejará ir tan fácilmente». Dieppe sintió como si todo se derrumbara. No podía creer que la sombra que los amenazaba no fuera una fuerza invisible, sino una persona. Pensó que podrían vivir en paz, encontrar la felicidad después de tantas pruebas, pero ahora todo parecía demasiado grande y aterrador. «James», susurró Dieppe, «¿qué hacemos ahora? Él no va a detenerse, ¿verdad?». James se levantó, su mirada era como una llama que se apagaba, pero no completamente. «Tenemos que enfrentarnos a él», dijo, su voz más firme que nunca. «No hay otra opción. No dejaré que te haga daño. No importa cómo tengamos que enfrentarlo». Dieppe miró a James, vio una determinación en él que nunca había visto antes. Sabía que esto no sería fácil, pero al menos ahora no tendrían que enfrentarlo solos. «Lo haré contigo», dijo, su voz segura. Lee los observó en silencio sin decir más, pero sus ojos estaban llenos de confianza. «Bien», dijo, «porque si no hacemos nada, él no se detendrá. La vida de James y la de los dos nunca encontrará paz». El aire en la casa se volvió más denso que nunca.
Todo ahora dependía de una sola decisión: enfrentarse al hombre poderoso que había manipulado la vida de James y enfrentarse a la oscuridad que él había creado. Dieppe no sabía qué les depararía el futuro, pero algo que sí sabía con certeza era que no abandonaría a James. Juntos encontrarían una manera de terminar con todo esto, aunque tuvieran que enfrentarse a la oscuridad una y otra vez. «Vamos a luchar», dijo James, sus ojos brillando con una determinación que nunca antes había visto. «Por ti, por nosotros». Dieppe sintió que la fuerza la invadía, aunque aún sentía miedo y preocupación. Pero al mirar a James, sabía que nada era imposible si luchaban juntos. El primer paso en esta batalla había comenzado y Dieppe estaba lista para enfrentarlo todo, aunque tuviera que caminar por la oscuridad una vez más.